dos cosas a manera de contraste, digámoslo así, y es que el texto nos está hablando de hijos de Dios, hijos de luz, y también nos está hablando de hijos de ira, hijos de desobediencia. Entonces nosotros vemos que está hablando de dos grupos de hijos. En el versículo 8 dice: en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y el versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hijos de luz, hijos de desobediencia. Ya habíamos visto en el capítulo 2 que también en el libro de Efesios habla de hijos de ira. Hijos de ira. Vemos también otro contraste en el texto, y es que nos está hablando del reino de Cristo y de Dios. Versículo 5 al final dice que hay una herencia, y aquí herencia se está refiriendo específicamente a la herencia que nosotros tenemos en el cielo, como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 hacia adelante. Dice que tenemos una herencia reservada en los cielos para nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Esta herencia habla de una herencia en el reino de Cristo y de Dios, y que si bien esa herencia ya la estamos disfrutando desde el momento en que entregamos nuestras vidas a Cristo, nosotros hacemos parte ya de ese reino de Dios, pues nosotros esperamos un reino consumado. Nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo y esperamos esa herencia en el cielo con cuerpos transformados. Entonces, por un lado vemos de que hay una herencia para los hijos de luz, para los hijos de Dios, para aquellos que son imitadores de Dios, pero por otro lado está también el texto habla de la ira de Dios. Dice el versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces vemos que los hijos de luz tienen una herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios, pero que hay unos que son considerados en este texto como hijos de desobediencia, y que su herencia o su parte, por decirlo así, es la ira de Dios. Esta ira de Dios que implica muchas cosas, que implica no solamente o no necesariamente un castigo aquí en la tierra, no necesariamente, porque puede pasar, pero no necesariamente está hablando de una ira que se manifestará en esta tierra mientras la persona vive, sino que es una ira que tarde o temprano será manifestada cuando el Señor Jesucristo venga a juzgar vivos y muertos, como dice la Escritura, y que esto trasciende incluso mucho más allá de la ira que será derramada sobre este mundo, sino que esto trasciende incluso hasta la eternidad. Por eso dice en Efesios capítulo 2, que ya lo estudiamos, dice que éramos hijos de ira, versículo 3 al final. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y primero a los Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice que el Señor nos salvó y nos rescató de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a Jesús, a su Hijo Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa ira venidera vendrá junto con Él en su segunda venida, cuando Él venga a juzgar, pero es una ira que durará por la eternidad. Debido a que Dios es eterno, su ira es eterna, y esa ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia
será una ira también eterna, una ira en el infierno por la eternidad. Entonces vemos estos contrastes en el texto, y el texto en cierta forma lo que nos muestra es la descripción de cómo viven los hijos de luz y cómo viven los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia viven como, aunque no leímos el texto, el versículo 18, los hijos de ira o los hijos de desobediencia viven en un desenfreno cada día. Y los hijos de Dios, los hijos de luz, viven controlados por el Espíritu Santo. El texto dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra aquí es desenfreno, en lo cual hay desenfreno, en lo cual hay un, digámoslo así, un control, pero un control por el vino, en este caso, pero también puede ser un control por cualquier tipo de vicio, adicción, cualquier tipo de pecado. Entonces el pecado controla al hijo de ira, pero el hijo de luz, el que es hijo de Dios, es controlado por el Espíritu Santo. Es la descripción que nosotros hemos venido viendo desde el capítulo 4 y hemos mencionado algunas cosas de ellas. De hecho, en un estudio anterior hablábamos de esos pecados comunes, de esos pecados que se van volviendo tan normales en el cristiano y que no debiera ser así, porque cuando vivimos de acuerdo a estas cosas y se nos hace normal este tipo de cosas, no solo la lujuria y la fornicación, cosas que aún debemos nombrar entre nosotros, sino que también la mentira, el chisme, la ira, el enojo y este tipo de pecados que son tan normales y que nosotros ya los vamos normalizando también en nuestra vida como cristianos, y que aún en la iglesia estas cosas a veces pasan desapercibidas y podemos juzgar, podemos disciplinar al fornicario, al adúltero, pero muchas veces el chismoso, el iracundo, el que vive en enemistades, pues pasa desapercibido. Pero vemos que ambas cosas son características ¿de quién? De los hijos de desobediencia. Eso es lo que caracteriza a un hijo de desobediencia. Por eso el texto que nosotros leímos, dice que nosotros no debemos ser imitadores de este tipo de cosas, sino imitadores de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo imitamos a Dios? Imitando a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Pablo, y citamos hace 15 o 8 días: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primero los Corintios 11:1. Y este texto nos dice: sed imitadores de Dios. El hijo de luz, el que imita a Dios, ¿cómo anda? Dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El hijo de luz anda en amor y se entrega por sus hermanos, se entrega aún por el prójimo, aún por personas que no son sus hermanos, pero son su prójimo. Aunque es cierto, hay regulación en cuanto a esto. La Biblia nos regula y dice que mayormente a los de la familia de la fe, ¿cierto? Nuestros hermanos, la familia de la fe, deben ser nuestra prioridad. Nosotros podemos dar ayudas a centros de beneficencia y muchas cosas. Somos libres y debemos ayudar a las personas que necesitan, pero mayormente a los de la familia de la fe. Entonces el hijo de luz se caracteriza porque vive en amor y se entrega así como Cristo se entregó. Así como Cristo se entregó, el hijo de luz, usando la terminología que vemos aquí en Efesios, se entrega como Cristo se entregó. Y más antes habíamos leído al final del capítulo 4 que el hijo de luz perdona así como Cristo perdonó. Pero también este texto nos describe a esos hijos de ira
o hijos de desobediencia. Versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, esto caracteriza al mundo, a los hijos de ira y de desobediencia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y no me voy a detener aquí porque esto lo hablamos la vez pasada, pero sí quiero recalcar esto. ¿De qué nos reímos nosotros? ¿Qué programas escuchamos? ¿Qué series o novelas estamos viendo? Porque este tipo de series o novelas, y si son series colombianas, pues ustedes saben el lenguaje que se usa en este tipo de películas o comedias. ¿Qué programas de humor nos vemos? Pablo, cuando está escribiendo a los romanos, en un texto muy conocido, allí en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, dice en versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Una lista larga de cosas que también menciona Efesios 4 y 5, quienes practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todos estos programas, películas, series, siempre tienen algo que las caracteriza. Puede ser una película de acción, puede ser una comedia, puede ser una película de suspenso, puede ser una película de trama, pero siempre hay algo que caracteriza estas películas, aunque tan diferentes entre ellas. ¿Qué será eso? Escenas sensuales, eróticas. No hay película, no hay serie, no hay novela que no esté cargada de este tipo de cosas. Aún hoy día vemos el homosexualismo y cómo este movimiento de la ideología de género está bombardeando aún las caricaturas, aún los programas para niños como Abby, como Noah, que se supone que son cosas inocentes de niños. Toca estar pendientes de ellos, porque cuando menos piensa, uno ve dos muñequitos, dos perritos que se están casando y los dos perritos son hombres, por ejemplo, y son caricaturas para niños de 2 o 3 años. Entonces, si ven, esas cosas dice que ni aún se nombren entre nosotros. Pablo dice que muchos las practican y se deleitan. Lamentablemente los cristianos a veces nos jactamos y podemos decir, nosotros no practicamos ese tipo de cosas, no practicamos el homosexualismo, no practicamos, no somos adúlteros, no somos fornicarios, no somos avaros. Pero es que no dice que solo los que las practican, sino que también los que se deleitan en que otros las practiquen. Es como el que no es violento, pero se deleita viendo videos violentos. Hoy día están de moda todos esos videos amarillistas de violencia, ¿cierto? De peleas a machete, peleas a cuchillo, de cómo matan personas en la calle. Hay gente que se deleita en esas cosas y le encanta ese tipo de cosas. Peleas en rines y en todo eso. No son violentos, pero se deleitan en ese tipo de cosas. Por eso Pablo dice que esas cosas entre nosotros ni aún se nombren. Cuando usted se ríe de un chiste de doble sentido, usted está participando de esas cosas, porque es que esas cosas ni se nombren entre nosotros. Dice el versículo 4, ni palabras deshonestas. ¿Qué serán palabras deshonestas? Pues esto implica muchas cosas. Esto implica la mentira, esto implica el chisme, esto implica la exageración, cuando desacreditamos a una persona, cuando no somos honestos o cuando decimos supuestamente verdades a medias. Y las verdades a medias no existen. Existe la verdad o la mentira,
o la distorsión. Palabras deshonestas, necedades. Esto implica toda esa actitud de personas que terquedad, cuando no nos dejamos ayudar. Una persona necia es lo contrario a una persona sensata. Necedades son insensateces, y yo diría terquedades, aunque es una palabra que suena feo, pero no encuentro en este momento otra palabra para describir ese tipo de personas que no son sabias y en su falta de sabiduría pues hablan muchas veces por hablar. No sé, pero a veces es molesto cuando hay personas que hablan hasta por los codos y que muchas veces hablan por hablar. Esas son necedades. O personas que usted no puede decir nada porque siempre lo están contradiciendo. Ah, mira qué tal cosa. No, es mejor así. Yo conozco a alguien que uno no puede decir nada, o usted no puede tener una idea, porque por buena que sea la idea que usted tenga, siempre va a decir, no, mejor esto. Son necedades, ¿cierto? Personas que en su falta de sabiduría se creen muy sabias, pero terminan siendo necios, porque el sabio calla cuando tiene que callar, y habla cuando tiene que hablar. Entonces ese tipo de cosas también caracterizan a los hijos de desobediencia. Luego nos encontramos una palabra extraña, truanerías. Esto está hablando de como algo vulgar, algo como obsceno. O sea, ese tipo de palabras, pero también comportamiento vulgar o comportamiento irrespetuoso, ¿cierto? Aún cosas sencillas pueden caber allí. Cuando uno quiere como atropellar a otra persona o otra propiedad, la propiedad de otra persona, y este tipo de cosas que son perdón, como un sentido de vulgar, pero no solo en palabras, sino que está haciendo referencia también a comportamientos. Y aquí cabría también la manera en que nosotros nos vestimos, por ejemplo, la manera en cómo nos comportamos en la sociedad. Es tremendo ver que hay personas que no tienen a Cristo, pero en esa parte le llevan ventaja a muchos cristianos, porque incluso la urbanidad es característico de los hijos de luz. Y cuando hablamos de urbanidad me refiero a que una persona que tiene a Cristo debe ser una persona que es amable, que saluda. Cuando ve a alguien en la calle, conocido, un vecino, lo saluda, que hace un favor, ¿cierto? Siempre y cuando tenga tiempo y la capacidad de hacerlo, que es, se me va la palabra, ¿sí? Que es amable en el sentido de que cede el lugar a otra persona, de que ayuda al que necesita pasar una calle. Este tipo de cosas no debemos ser indiferentes, porque cuando actuamos bruscamente a la carrera y somos como el levita o como el sacerdote que pasaron al lado de aquel hombre que fue atacado en el camino hacia Jericó, pues no estamos viviendo como hijos de luz. Pero si somos como aquel samaritano, estamos siendo esos hijos de luz. También el texto nos habla de dice que en vez de esas cosas debemos que nuestras palabras deben de estar cargadas de acciones de gracias.
Entonces ahí cabría también en el texto en que no debemos estarnos quejando tanto. Hoy día, y cierto, a veces es como inevitable uno es terminar hablando de cómo está la situación, de cómo está la economía, de cómo está la política, pero casi siempre eso nos va a llevar a estarnos quejando. Y cuando la situación en el hogar no es la mejor en cuanto a la economía, también nos lamentamos y nos quejamos. Y cuando yo me le quejo a alguien y me lamento delante de usted, pues eso es contagioso, ¿cierto? Entonces, ¿qué terminamos? Todos terminamos quejándonos, lamentándonos, si hubiera sido así, si hubiera hecho esto. Y aún en cuanto a las cosas de la iglesia, si en la iglesia hiciéramos esto, tan bueno cuando hacíamos aquello, tan bueno cuando estaba fulano, tan bueno cuando íbamos allí, tan bueno. Pero no estamos para estarnos lamentando, ¿estamos para qué? Dice, más bien acciones de gracias. Qué bueno que cambiáramos esos lamentos, esas quejas en cuanto a la iglesia por acciones de gracias. Gracias a Dios por el hermano Sebastián, gracias a Dios por el hermano Duván, por la hermana Yamilé, que son hermanos que nos ayudan en esto, en aquello. Gracias a Dios tenemos un lugar donde reunirnos, aunque no es propio, pero démosle gracias a Dios porque Él siempre nos provee para pagar el arrendo. Démosle gracias a Dios porque hay hermanos en San Lorenzo, porque hay hermanos en Pueblo Viejo, y podríamos mencionar una lista larguísima de acciones de gracias, pero pocas veces nos sentamos a conversar y a darle gracias al Señor juntos por la iglesia, por los hermanos, por nuestras familias, nuestros hogares. Es mucho más fácil sentarnos a quejarnos, y en esas quejas lamentablemente muchas veces están cargadas de murmuración, de chisme, de enojo, ¿cierto? Mencionando las cosas que ya miramos, y tristemente a veces hasta de mentira, porque cuando exageramos algo de alguien o algo de algo, valga la redundancia, pues esa exageración ya es una mentira. Entonces, si ven la sabiduría de las Escrituras, nos dice que en vez de ese tipo de palabras que no convienen, como dice el versículo 4, antes bien acciones de gracias. Luego pasa nuevamente a mencionar este tema de la fornicación, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, ninguno que se caracteriza por este tipo, por este estilo de vida, ninguno de esos es un hijo de luz. El que vive en fornicación, en inmundicias, en idolatría, y añadiríamos las cosas que ha venido hablando Pablo, como la mentira y otras, la ira, el enojo, pecados muy comunes, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces vemos que el texto nos está mostrando cómo es el estilo de vida de un hijo de desobediencia. Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, estas cosas son las características de los hijos de desobediencia. Y hermanos, por ahí hay un hombre en redes sociales, aunque no es muy famoso, pero yo lo sigo porque comparto ciertas cosas con él en cuanto a la teología, pero otras no. Y no voy a mencionar el nombre, pero es alguien muy intelectual, muy erudito, pero él acusa a cierta línea de cristianos porque enseñamos, porque yo me incluyo ahí, enseñamos que el creyente debe vivir de manera tal que debe dar frutos. Porque si no da frutos, si la fe no produce obras, pues al fin y al cabo no es una fe verdadera. Este hombre dice que no, él dice que nosotros estamos enseñando salvación por señorío, es decir, y en cierta forma sí, pero no. Es decir, que ellos dicen que nosotros enseñamos
que debemos recibir al Señor o entregar nuestras vidas al Señor y aceptarlo como Salvador y como Señor para ser salvos. Ellos enseñan que basta con aceptar a Cristo solamente como Salvador. Usted puede tener al Señor como Salvador, mas no como Señor, dicen ellos. Y de ahí surge una cantidad de otras teorías o doctrinas, como la teoría del cristiano carnal. Usted puede ser cristiano y puede ser carnal. Pero si vamos a la teología de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dice: un buen árbol se conoce por sus buenos frutos, y el mal árbol se conoce también porque da malos frutos. Entonces no estamos enseñando una cosa del otro mundo, sino que estamos enseñando lo que las Escrituras nos dicen. Y como diría un hermano, si hace como ganso, camina como ganso, eso no hay más que hablar, es un ganso. Entonces, si habla como cristiano y se comporta como un cristiano, o si se comporta como Cristo, es cristiano. Pero si habla como un mundano, si su comportamiento es como un mundano, es un mundano. El texto nos está dando las características de cómo es un hijo de desobediencia y cómo es un hijo de luz. Por eso el texto dice: por estas causas o por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí no está diciendo que un cristiano, alguien que haya sido salvo y haga estas cosas, se va a ir al infierno. Porque hay una diferencia muy grande entre caer en alguna de estas cosas en ser un practicante, empedernido en estas cosas. Y la carta de Juan es muy clara cuando explica cuando habla de que alguien ha caído en un pecado. Por ejemplo, primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado. Es decir, que es posible que alguien caiga en alguna de estas cosas, pero si estas cosas son su vida, si estas cosas son su esencia y lo que lo caracteriza, es un hijo de desobediencia. Por eso ahí no dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de luz, no. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y cómo son los hijos de desobediencia? Ahí lo describe. Y los hijos de luz tienen una herencia en el reino de Dios. ¿Y cómo es un hijo de luz? Ahí lo describe. Alguien que imita a Dios, que no es perfecto, pero que se esfuerza por imitar a Dios y que da fruto. No estamos enseñando que la salvación es por el fruto o que la salvación es por obras, no. Pero que si usted tiene fe y que si usted es salvo, va a dar fruto y lo va a evidenciar por sus obras. Eso es lo que nosotros enseñamos. Y no solo nosotros, es lo que la Biblia dice y lo que la Biblia muestra. Aquí no estamos enseñando salvación por señorío, en el sentido de que hay que hacer estas cosas para ser salvo, sino que si es salvo, esas cosas van a fluir, porque se supone que somos buenos árboles. El mal árbol pues también se conoce. Entonces sigue diciendo el texto: por eso dice: no seáis pues partícipes con ellos. No seáis partícipes con ellos. Y es muy interesante este texto, el versículo 7, porque aparece la palabra partícipe, y es como la palabra literalmente es copartícipe, que se traduce como partícipe, y es como alguien que está participando en ese tipo de cosas, como si el creyente, por ejemplo, celebra este tipo de cosas, estas palabras deshonestas que menciona el versículo 4, o estas cosas que ni aún se deben nombrar entre nosotros, o el robo, el que hurtaba no hurte más, y este tipo de cosas. Nosotros no debemos ser copartícipes porque somos diferentes. Es decir, si los hijos de luz hacen estas cosas,
están siendo amigos, están siendo copartícipes, están participando de lo mismo. Y la ordenanza aquí, el mandato es no participen de lo mismo, porque la explicación en el versículo 8 es porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y ahí viene la expresión, hijos, andad como hijos de luz. Así que es probable y así que puede pasar que un hijo de luz en cierto momento caiga en algunas de estas cosas, pero no es lo normal. No es lo normal. Antes éramos así. Y dice, ustedes antes eran esos hijos de desobediencia. Ustedes antes eran tinieblas, pero ahora sois luz. Por eso el cristiano que ahora es luz, que ha pasado de muerte a vida, que como dice Colosenses, que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y que ahora es una nueva criatura, dice, no participen en esas obras, en esas cosas que viene mencionando el texto desde hace muy atrás. Palabras corrompidas y este tipo de cosas. Entonces cuando nosotros la palabra sería aquí, cuando nos emparejamos y cuando nos igualamos con las personas del mundo, sea a conversar, o sea a deleitarnos en las cosas que ellos se deleitan, pues entonces nosotros estaríamos viviendo otra vez como esos hijos de desobediencia. Por eso la palabra en el versículo 7, la expresión no seáis, aparece en imperativo. Es un mandamiento, no sean como ellos. O sea, como si somos hijos genuinos, hijos de Dios, las buenas obras, el fruto debe fluir, porque ya somos árboles buenos. Pero hermanos, cuando descuidamos nuestra comunión con el Señor, es muy probable que nosotros terminemos rodeando las cosas que hace el mundo, que el mundo practica. Y el imperativo, el mandamiento es no seáis. Si un cristiano no cayera en este tipo de cosas, ojo, cayera, no estoy usando la palabra practicara, porque el que practica estas cosas es porque no es un hijo de luz. Pero si un cristiano no cayera en este tipo de cosas, no estaría el mandamiento a no participar con ellos. Si el mandamiento está, es porque es muy probable que si nos descuidamos, vamos a terminar practicando las mismas cosas o participando con el mundo de las cosas en las que el mundo se deleita. Y dice el 10, y ese versículo 10 es muy importante. Después de decir, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, es decir, el que es hijo de luz va a dar el fruto del Espíritu, y lo conocemos por Gálatas capítulo 5, ¿cierto? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí lo resume y dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hace lo que es justo, se preocupa por lo que tiene que ver con la bondad, con el amor y verdad. O sea, lo que va con la verdad, con la palabra de Dios. Los frutos el fruto del Espíritu, que es el fruto que da todo creyente, siempre va de acuerdo a lo que está escrito, siempre va de acuerdo a la palabra de Dios. Y luego dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Hay cosas que son muy claras en las Escrituras, ¿cierto? La Biblia dice que la palabra del Señor es clara, que alumbra los ojos, en el sentido de que hasta un niño puede entender las Escrituras. Pero no es un misterio y no es un secreto que en la palabra del Señor también hay cosas que son difíciles, pero también no es un secreto
que en la palabra del Señor no encontramos todo en un sentido absoluto. Por ejemplo, hay cosas que la palabra no menciona porque entonces sería un libro muy exhaustivo. Si tuviéramos un libro exhaustivo, pues yo creo que si fuese así de grueso, aún así no sería exhaustivo. Si hablara de todas y cada una de las cosas que el hombre hace, empezando que ahorita hay muchas cosas que no existían en el primer siglo. Por ejemplo, la Biblia no dice cuánto tiempo debemos nosotros estar con el celular. Eso no lo dice la Biblia. Podemos encontrar principios que nos muestran de que hay que aprovechar el tiempo, de que debemos redimir el tiempo. Hay muchos principios, pero cosas específicas como esas no las encontramos. Por ejemplo, ¿a qué horas debe acostarse un hijo de Dios? Por ejemplo, ¿qué comidas debe comer un cristiano y qué comidas no debe comer un cristiano? Aunque hay ciertas regulaciones, pero no es exhaustivo en cuanto a eso. Y muchas de esas cosas pues estaban en el Antiguo Testamento. ¿De qué color es más prudente que nos vistamos en el culto? ¿Será que es prudente que vengamos de rojo? ¿Será que es prudente que nos vistamos de negro para la cena del Señor? Entonces, si ves, ese tipo de cosas no las encontramos. Y estoy mencionando cosas pues de pronto un poquito exageradas, pero hay muchas cosas que por estos tiempos pues causan mucho conflicto y no solo por estos tiempos de diciembre, sino que en otras temporadas o épocas o de acuerdo a tradiciones y gustos, pues pueden causar no solo ciertos conflictos y diferencias, sino que también pueden causar que al tener una conciencia de que algo es malo y lo practicamos, aunque no sea malo en sí mismo, pues ya estamos pecando. Me hago entender, porque por ejemplo, 1 Corintios 8, Romanos 14 y 15 habla de las personas que son débiles en la fe, pero también habla de la conciencia. Y dice que si algo para usted es malo, aunque no sea malo en sí mismo, y usted lo hace pensando que es malo, pues ya está pecando. ¿Sí me hago entender? Entonces, estas cuestiones de conciencia se ven muchas veces afectadas. Por eso hay que tener mucho cuidado en no ser tropiezo a otros. Pero a la vez, la iglesia debe cuidarse de que uno o algunos pocos no pongan cargas innecesarias en el resto de la congregación. Entonces ahí es donde necesitamos mucha sabiduría y delante del Señor nosotros comprobar a través de su Santo Espíritu y de las Escrituras, aunque no esté tan claro en ese sentido de que acabo de explicar, nosotros debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Por ejemplo, está bien que comamos chicharrón ahora en diciembre. Entonces tenemos que examinar, ¿será que esto agrada a Dios? Entonces, si llegamos a la conclusión de que lo que voy a hacer no agrada a Dios, ojo hermano, esto no es tan simple, no es tan sencillo. Eso implica que nosotros conozcamos la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Eso implica un conocimiento no vasto, pero sí un conocimiento amplio de las Escrituras. Porque teniendo un panorama de las Escrituras, nosotros vamos a entender muchas cosas. Porque, estoy poniendo un ejemplo exagerado, para ciertas personas comer chicharrón puede ser un tropiezo. Y puede haber un cristiano que piensa, si yo me como esos chicharrones, eso me va a caer mal al estómago y se va a enfermar mi cuerpo, y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo.
entonces voy a estar atentando contra el templo del Espíritu Santo. Entonces para su conciencia es algo malo. Y si esa persona piensa que no está agradando al Señor con eso, pues no lo haga, pero compruébelo delante del Señor para sí mismo. Pero hay muchas cosas que debemos hacer en conjunto y preguntarnos si es agradable a Dios o no, porque el fruto del Espíritu obviamente dice es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu siempre nos va a llevar a hacer lo que está de acuerdo a las Escrituras, pero en esas cosas que llamamos grises, que la Biblia no dice si sí o si no, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a hacer lo que es agradable a Dios. Por eso necesitamos comunión con el Señor, porque si no estamos en comunión con el Señor, siempre vamos a hacer lo que a nosotros nos gusta, no lo que agrada al Señor y no lo que es para la necesaria edificación del cuerpo. Vamos a pensar solo en nosotros, en lo que a mí me gusta, pero no vamos a pensar en qué es lo que a Dios le agrada. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo para hacer lo que a Dios le agrada. Y luego otra vez nos insiste: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y eso no es que vamos a salir a la calle a ir de cantina en cantina a reprender a todos los que están tomando. No vamos a estar reprendiendo de ir por todas estas casas y ver dónde están haciendo algo que esté en contra de la palabra de Dios y llegar, los reprendo, vengo aquí. No, o sea, claramente sabemos que no se trata de eso, ni de irnos a pelear con todo el que no piense como nosotros, porque entonces vamos a ir cerrando puertas y esas puertas se van a cerrar para el día de mañana nosotros poderles predicar el Evangelio. Reprendedlas, dice, estamos en el versículo 11, e implica convencer. Incluso esta palabra se traduce en otros lugares como redarguir, convencer o convicto o amonestar. Entonces, cuando dice que debemos reprender esas cosas, es que si se nos da la oportunidad, si se nos da el chance, como decimos, nosotros por medio de las Escrituras debemos enseñar qué es lo correcto. Enseñar qué es lo correcto. No ir buscando reprender o chocar con todo lo que sea diferente a lo que nosotros creemos, sino aprovechando todas las oportunidades que tenemos para enseñar lo que es bíblico. Por ejemplo, un testigo de Jehová. Nosotros no somos llamados a hacer cacería de testigos de Jehová, pero si van a nuestra casa y nos permiten con la Biblia nosotros mostrarles qué es lo correcto, debemos hacerlo. Si no lo hacemos, pues estaríamos incurriendo en una falta. Si tenemos un familiar, si tenemos alguien en nuestra casa que está desviado y que va rumbo a la perdición y que tiene una práctica que no es buena, que tiene un vicio, que tiene una adicción de algo, y nosotros no le mostramos por la palabra de Dios que lo que está haciendo no le conviene y que no está bien, y que si sigue así va a terminar en la condenación eterna. Y si es alguien que conoce del Señor, decirle que esa no es la característica de un hijo de Dios. Si no lo hacemos, pues estaríamos nosotros incurriendo en una falta. Entonces, en ese sentido es que nosotros debemos reprender. Y ojo que reprender pues tiene muchos sinónimos, y uno de esos sinónimos es redarguir o convencer a una persona de que está por el camino incorrecto, que está mal, o que si es creyente y está coqueteándole alguna de estas prácticas,
de las que hemos estudiado en los últimos 2 estudios, pues debemos convencerle por las Escrituras de que se debe arrepentir. Y eso también nos habla a nosotros de restaurar a una persona, y esto tiene que ver también con la disciplina bíblica, reprender este tipo de cosas. Dice el versículo 2 que es vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Hermanos, hay cosas tan aberrantes que el mundo practica y que lamentablemente muchos que dicen ser cristianos practican o han caído en estas cosas. Hay cosas tan aberrantes que hasta es vergonzoso uno mencionar ese tipo de cosas, y la Biblia lo dice. Hay prácticas tan vergonzosas que para el mundo son normales y que el mundo las promueve, y que puede estar en la mente de muchos que profesan ser creyentes, porque recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo también enseñó en el Sermón del Monte que no solamente los que son adúlteros físicamente o fornicarios físicamente son contados como adúlteros, sino que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, o toda mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él o con ella en su corazón. Entonces este tipo de cosas puede que no estén de manifiesto, pero puede estar en la mente de muchos, pero son cosas que aún son vergonzosas. O sea, contar esas cosas es vergonzoso, y la palabra dice, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y luego dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, hermanos, esto nos muestra que en Éfeso, que en la iglesia de Éfeso, habían hermanos que estaban luchando con este tipo de cosas. Habían personas en la iglesia que estaban luchando con estas cosas, como hay en la actualidad personas en la iglesia y aún hermanos en las iglesias que luchan con todas estas cosas, aún con cosas que son vergonzosas. Pero hay un llamado muy sobrio en el versículo 13 de que todas estas cosas son puestas en evidencia por la luz. Por eso cuando alguien está en pecado no soporta la luz. Cuando alguien está practicando cualquier tipo de pecado y sabe que viene, por ejemplo, a un lugar como estos donde se predica la palabra abiertamente, se va a sentir incómodo. La predicación de la palabra, la lectura y el estudio de la Biblia, cuando el creyente está en pecado, o una persona que no sea creyente y está expuesta a la predicación de la palabra, lo lleva a una de 2 cosas: o al arrepentimiento o a la incomodidad. Pero es imposible que alguien que está en pecado se sienta cómodo en una iglesia que se predica la palabra. Van a haber iglesias o hay lugares donde se van a sentir muy cómodos, pero en un lugar donde se expone la palabra del Señor no se va a sentir cómodo. ¿Por qué? Porque la luz es lo que manifiesta todo. Y no solo esto, aunque el texto no está hablando tanto del futuro, en el futuro todas las cosas serán manifestadas. Cuando estemos en la presencia del Señor, no le podremos esconder nada. Al Señor no le podremos ni le podemos esconder nada. Por eso el llamado con este himno antiguo, muchos comentaristas dicen que este versículo 14 es una frase de un himno que se cantaba en la iglesia del primer siglo, y Pablo lo cita aquí, dice, por lo cual dice, él está citando algo, pero no es un texto del Antiguo Testamento, por eso muchos dicen que era un himno. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mis hermanos, y yo sé que aquí habemos muy poquitos. Hay muchos más que se congregan en este lugar, pero hoy habemos muy poquitos aquí. Pero el llamado también es para nosotros. Por lo cual dice,
Despiértate tú que duermes. Hermanos, luchamos con muchas cosas. Y tal vez no sean esos pecados escandalosos que miramos hoy, pero puede que sean de esos pecados comunes, de esos pecados populares, de esos pecados normales, entre comillas. Tal vez sea la ira, tal vez sea el enojo, tal vez sea la mentira, tal vez sea la falta de perdón, tal vez sea la falta de amor, porque son cosas que implícitamente el texto también nos ha enseñado. Y si son ese tipo de cosas que son tan normales, pues el llamado también a nosotros, como lo fue para Éfeso en el primer siglo, es a despertar. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. O sea, somos personas que hemos recibido vida, pero que tal vez con nuestra actitud y con nuestra forma de ser y de vivir la vida cristiana, parecemos muertos. Y si queremos que Cristo nos alumbre, debemos hacer lo que luego, muchos años después, el Señor Jesucristo le dice a la misma iglesia. Apocalipsis capítulo 2, me parece que es el versículo 4. Por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Oh, está hablando a una iglesia. Ahí no está hablando a una ciudad pagana, está hablando a una iglesia y le dice: arrepiéntete, versículo 5, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El llamado que Pablo le hace más o menos unos 20 años, o creo que más, a la iglesia de Éfeso es: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Hermanos, nosotros necesitamos tomar decisiones. Nosotros necesitamos hacer resoluciones. No esperemos hasta el 1 de enero para decir: este año sí voy a leer más la Biblia, este año sí voy a orar más, este año sí me la leo completica, o este año sí voy a dejar de ser tan mentiroso, este año voy a ser más amoroso con los hermanos, este año voy a dar más, me voy a entregar más como Cristo se entregó por mí. No hay que esperar hasta el 1 de enero o hasta el 31 de diciembre, que es donde normalmente muchas personas toman este tipo de resoluciones. El llamado es a que hoy despertemos, es como que nos sacudamos, reaccionemos. ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? Y lo maravilloso es que dice, y aunque era un himno, pues el Espíritu Santo lo tomó. Y la persona que escribió este himno fue inspirada por el Espíritu Santo, porque quedó en la palabra de Dios como palabra de Dios. Aunque fue un himno, ahora es palabra de Dios. Y dice que si nosotros despertamos, y la idea es reacciona. Es como cuando usted sacude a alguien: despiértese, despiértese. Cuando uno estaba pequeño, que lo iban a llamar a uno, los hermanitos lo llamaban con esa delicadeza a uno: despiértese, despiértese. Y uno era, como que reaccione, que nos cogió la tarde. Hermanos, es hora de reaccionar, como de que el Espíritu nos está sacudiendo y nos está diciendo: es hora de que empecemos. Y la promesa y lo bonito es que dice: te alumbrará Cristo. El Señor no nos va a dejar solos en esto. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Entonces, si Dios quiere, en el próximo estudio seguiremos del 15 en adelante. Hermanos, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude, porque en esta ardua tarea nosotros necesitamos la guía, la dirección del Espíritu Santo. Padre, nosotros queremos dar